Esta noche la gente, ha hablado aquí y alrededor del país, están listos para el cambio, para terminar con la política del espectáculo y volver a la política como servicio público. El cambio empieza aquí mismo porque esta es vuestra democracia, vuestra comunidad y vuestro futuro. Habéis votado, ahora nos toca cumplir. Así lo afirmó Keir Starmer en su discurso tras saberse que sería primer ministro. Su llegada ponía fin a 14 años de gobiernos conservadores, iniciados por David Cameron, quien gobernó con el apoyo de los liberaldemócratas en un ciclo caracterizado por los recortes tras la crisis financiera, el empobrecimiento del país y sobre todo el Brexit. A Cameron le sucedieron Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak. La gestión en los tiempos de pandemia terminaron con el mandato de Johnson, que llegó a arrasar en las elecciones y que fue devorado por las olas del hundimiento de los mercados. El plan de bajadas masivas de impuestos puso fin al breve gobierno de Truss. Y por último, Sunak siempre se presentó como una solución temporal para el Partido Conservador y no pudo nunca confirmarse como un serio aspirante a primer ministro electo por el voto popular. Camino del primer aniversario de la llegada de Starmer a Downing Street, todo a punto se seguirá con el mismo punto que cuando llegó el actual primer ministro, con un leve crecimiento económico, los sueldos estancados, las infraestructuras y los transportes seriamente dañados, y con la sanidad pública en amago de destrucción. Sintetizando, hasta el momento solo ha habido continuidad. El acercamiento a la Unión Europea, o más bien al mercado único, parece que llevará mucho más tiempo, y los ajustes en los acuerdos existentes para que haya menos controles en la frontera también resultan harto complicados. Analizamos hoy en el camarote del transatlántico el momento actual del Reino Unido. Les saluda José Luis Torremocha Martín y a mi izquierda el primer pasajero a bordo, el dueño del timón, don Giovanni Etogni. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Pues efectivamente, hoy analizaremos el Reino Unido y sobre todo, pero quizás lo más importante es esa tercera vía, ese partido laborista que cuando le escuchamos hablar el discurso, mira lo que dice, el cambio empieza aquí mismo porque esta es vuestra democracia, vuestra comunidad y vuestro futuro. Tengo que decir que no sé qué carajo les pasa a los socialliberales, mal llamados socialdemócratas en general, que en el discurso suelen ser mucho más valientes que en la realidad. Curiosamente, nada más tocar el poder, se convierten en aquello que prometieron derribar. Dicho de otra manera, la tercera vía de Tony Blair sigue vigente, sigue viento en popa. Vamos a comenzar repasando la reciente historia del Reino Unido y cómo se ha llegado hasta aquí. Comentábamos que el Partido Laborista arrasó. Debemos decir que en gran parte por el derrumbe de los conservadores. Consiguieron más de 400 escaños, mayoría absoluta, regresaron al gobierno después de 14 años, como hemos comentado, y ello vino acompañado del peor resultado de los conservadores en 2 siglos. El Partido Laborista se rehizo porque tuvo una debacle anterior en aquellos comicios que coronaron a Boris Johnson en 2019 y enterraron a Jeremy Corbyn, o a la opción laborista Jeremy Corbyn, porque Jeremy Corbyn sigue muy vivo. Uh-huh. Y el caso es que los laboristas ganaron en la práctica totalidad del Reino Unido. Otras formaciones que obtuvieron buenos resultados fueron los liberaldemócratas, que pasaron de 11 a 72 escaños. Y ya ni por qué no decirlo, y muy a nuestro pesar, el líder de la extrema derecha y ex líder del partido del Brexit, Nigel Farage, entró en el Parlamento y tuvo un buen resultado para él. El Partido Nacionalista Escocés pasó de 48 escaños a 9. Los Verdes, los nacionalistas galeses y los partidos de Irlanda del Norte completan la Cámara de los Comunes, y dentro de lo que se refiere a Irlanda del Norte, el Sinn Féin por primera vez es el partido mayoritario de Irlanda del Norte en la Cámara. Y como hemos mencionado, Jeremy Corbyn sigue vivo también políticamente y mantuvo su escaño por Islington después de haber sido expulsado del Partido Laborista.
Esta es la situación actual, Yamani, y de cara a una mayoría muy clara para hacer otro tipo de política. Bueno, creo que quizás lo que primero que habría que decir, y creo que es necesario, sobre todo desde la izquierda social, hacer el ejercicio de analizar la supuesta volatilidad de la política, ¿no? Todos, cuando supuestamente cuando la derecha y sus aliados socialliberales, mal llamados socialdemócratas, ven que su poder está en riesgo, el establishment está en riesgo, el poder de las élites del bloque histórico del poder, de los poderes fácticos están en riesgo, entonces empiezan a desdeñar, o mejor dicho, a desprestigiar la política, empiezan a hablar de la estabilidad, de la necesidad de volver a la estabilidad. Yamani, la derecha ganó cuando Jeremy Corbyn desapareció y fue desterrado del Partido Laborista. Sí, a eso voy. De hecho, quería también señalar un hecho que has señalado, pero creo que hay que hacer un especial hincapié en ello. En primer lugar, cuando se habla de esa volatilidad, en realidad es una volatilidad o inestabilidad que existe por culpa de ese propio establishment. Porque efectivamente Jeremy Corbyn es un secretario general que viene votado, que luego hablaremos de ello, y luego no solo ha sido descabezado y ha sido expulsado del Partido Laborista por una serie de hechos que si quieres luego volveremos sobre ello. Y decía la inestabilidad que causan los mismos que luego hablan de ella y la invocan como algo súper nocivo, y etcétera, etcétera, mientras que lo único que quieren es volver al poder. Fijarte, vamos a hacer y luego si quieres también todo eso lo podemos tratar, volver a hacer como una especie de proyección sobre lo que sucede en España. Un tipo como David Cameron gobierna con una mayoría muy cómoda, va y promete un referéndum sobre el Brexit, sin ninguna necesidad, absolutamente sin ninguna necesidad. Pierde el referéndum y tiene que dimitir, le sustituye una tal Theresa May, que lo único que tiene que hacer es gestionar el Brexit, en el fondo, porque ya está su gobierno, su poder está hipotecado. Se convocan elecciones y las gana un tipo tan esperpéntico, tan escandaloso como Boris Johnson. Se descubre que además no solo es una persona escandalosa, sino que su propia gestión es escandalosa, porque mientras los ciudadanos del Reino Unido estaban en sus casas y les habían recluido en sus casas, igual que aquí, por el COVID, este señor se dedicaba a organizar fiestas. Pero fíjate, si todavía eso no es estabilidad de ninguna manera, a este señor lo sustituye una tal Liz Truss, que parece que hoy en día ya no nos acordamos de ella, porque duró algo más de 40 días en el poder. Esta señora va y promete una bajada de impuestos a todo Dios, cosa que descubre que no es posible al día siguiente de asumir el poder. Pero con todo ello, el partido de los Tories, con tal de conservar el poder, le da igual lo que les pase a los ciudadanos del Reino Unido, la echan y meten a un tipo que es un tipo rico, Rishi Sunak, pero que les da igual, que eso no es lo importante. Lo importante es que la élite siga conservando el poder. Pero ojo, esto no solo pasa con el partido, no solo pasa con los Tories.
El Partido Laborista le sucede igual. Y antes hablabas de Jeremy Corbyn. Desde el mismo segundo en que este señor mostró sus aspiraciones, ya ni siquiera le habían votado para ser secretario general del Partido Laborista, una variopinta de una asociación entre los aliados de la tercera vía de Tony Blair, sionistas y lobby sionista en Reino Unido, no solo dentro del partido, en el Reino Unido, militares. Todo el mundo se une para echar a este señor y echar abajo la democracia interna del partido. Le acusan de antisemita, le acusan de todo a este señor durante los... Entonces, la pregunta es, dos preguntas, y si quieres podemos intentar responderlas. ¿Cómo este señor, Jeremy Corbyn, iba a ganar las elecciones si los tuyos le estaban boicoteando desde dentro? Y dos, después de la retahíla de 4 o 5 líderes políticos premiers que han pasado por el gobierno con el partido Tories en menos de 14 años, ¿quiénes realmente son los responsables de la inestabilidad en el Reino Unido? ¿Verdaderamente esta gente son los que buscan la estabilidad? Pues todo eso, ahora si quieres, bueno, vamos a hacer un ejercicio mental, hagamos la proyección de todo lo que acabamos de decir y que ha pasado en Reino Unido a España y veamos quiénes realmente causa la estabilidad o la inestabilidad y quienes encima van y la defienden como si fuese, no sé, el fetiche de la estabilidad, cuando los que la defienden son los primeros causantes de la misma, de la inestabilidad. Comparándolo con otro país que está en el Mediterráneo, en la Iberia y en el mismo entorno que el Reino Unido, en Occidente, Jeremy Corbyn amenazaba al establishment, y eso no quiere decir que fuera un peligrosísimo bolchevique, simplemente su presencia amenazaba al establishment. Y es muy llamativo, Yamani, cómo se construyó el perfil, a ti que te encanta hablar de estos temas, de la política del perfil y de la construcción de individuos políticamente, sí, de Keir Starmer. Yo creo que eso ha sido clave. Y como que dio la sensación de que cuando el Partido Laborista obtuvo ese batacazo, poco más o menos que lo estaban celebrando. Eso hay que decirlo claro. Necesitaban el relevo en Keir Starmer, y para ello, si quieres, te voy a relatar todo lo que he recopilado en esta fabulosa construcción para enterrar bien a Jeremy Corbyn. Proyectaron que es hijo de un fabricante de herramientas de barba larga sin bigote que solía vestir en bermudas y sandalias. No me lo he inventado yo ni he construido esta fábula. Esto es literalmente lo que han publicado medios como el The Guardian, que cuidaba a su esposa enferma, la madre del actual presidente, del actual primer ministro del Reino Unido, y que se sentía minusvalorado por ser de clase obrera. Entonces llegó su hijo, Starmer, se hizo abogado de derechos humanos, por mérito llegó a ser director de la Fiscalía, proveniendo de la clase obrera, y cuando ingresó en la Cámara de los Comunes, tenemos que recordar que afrontaba desgarradoras luchas internas. Constantemente se iba hacia este perfil que se había construido sobre Starmer. Además de proceder de la clase trabajadora, como hemos dicho, se construye esa idea meritocrática de que es un gran abogado y fiscal, cuyo nombre Keir se le puso en honor a Keir Hardie, un minero escocés obligado a trabajar desde los 10 años y que en 1906 se convirtió en el primer líder laborista del Parlamento. También se dice de Starmer que defendió a los mineros que fueron despedidos por la administración Thatcher
que defendió a activistas denunciados por difamación por McDonald's y que incluso entre su hoja de servicios figura, que ha valido para construir su perfil, que daba consejos legales a prostitutas del burdel del debajo de su primer piso destartalado donde vivía hasta que fue declarado inhabitable. Otro de los hitos al que se le vincula fue la aprobación de la ley de 1998 que incorpora la legislación humanitaria internacional y que el gobierno conservador intentó saltarse para enviar migrantes a Ruanda. Y lo último, más fabuloso y maravilloso, es que estuvo en contra de la invasión de Irak, incluso que llegó a ir a manifestaciones. Ajá. Yo no sabía que era manifestaciones, era tan meritorio. Bueno, entonces tú y yo seríamos la hostia. Es del mismo partido que Tony Blair. Ya, sí. Bueno, en eso no vamos a ver. En primer lugar, si tú echas a un tipo como Jeremy Corbyn, que ha llegado por aclamación de las bases, no es fácil traer a alguien de la cúpula o de la élite del partido. Hay que buscar, yo lo enmarcaría en eso. Hay que buscar a alguien y construirle un perfil parecido, de tal modo que la salida, mejor dicho, en este caso la expulsión del secretario general aupado por las bases no resulte tan traumática. Esto no es el Partido Popular que echas a Pablo Casado aupado por la clase, digamos, la militancia, y traes a Feijóo que no sabe diferenciar, o que tiene que preguntar si un plátano es un plátano. Esto no es la derecha. Al fin y al cabo nos movemos dentro de unos marcos de la izquierda y eso hay que respetarlo, queramos o no. Esto por un lado. Entonces hay que construir un perfil, digamos, popular, militante, y creo que todo lo que has contado encajaría dentro de esa idea de construcción del perfil político de alguien que representa a esa militancia que se ha visto, digamos, que se le ha quitado su referente al que realmente quería y al que realmente votó. Esto por un lado. Por otro, pero si... Con una salvedad, Yamani, que lo que se rescata de él es como lo mínimo de lo mínimo para ser de izquierdas. Claro, pero es que esto también, a esa segunda parte voy. Pero tampoco había que sacar un tipo demasiado parecido al Jeremy Corbyn, porque este señor entra dentro de lo que es el partido, lo que llaman Blue Labour, que es digamos, el Partido Laborista Azul, que es más conservador, de la tercera vía, ¿no?, de Tony Blair. Algo entre Blair y Jeremy Corbyn, que te coja un poco de la tercera vía de Blair y un poco de Jeremy Corbyn para legitimarse desde las bases. Pero quiero también señalar una cosa muy interesante, que ahí está ya el meollo de la cuestión, que es el neoliberalismo, cómo funciona, ¿no? Y a mi juicio es la cultura del esfuerzo. Es un señor nacido en una familia obrera, con un padre bastante resignado por su condición de trabajador de base, de clase trabajadora, etc. Pero él, que es un tipo que trabaja mucho, que estudia mucho, que además defiende a la gente y tal y cual, a través de su esfuerzo llega a ser, que estudia mucho, con un esfuerzo añadido, como si el resto del mundo no hubiese hecho el mismo esfuerzo para trabajar o para hacer cosas. Gracias a ese esfuerzo, pues llega a ser abogado. Gracias a ese esfuerzo llega a ser diputado en la Cámara de los Comunes. Gracias a ese esfuerzo, todo ese esfuerzo se ve recompensado con la Secretaría General y con ser premier. En el fondo, y eso es lo más, perdóname la expresión, eso es lo más jodido, la historia de Keir Starmer es básicamente el sueño americano. Si tú te esfuerzas, llegarás.
y basta de basta ya de esa izquierda idealista que defiende los ideales humanistas, etcétera, etcétera, la solidaridad. No, aquí hay que esforzarse. Y Keir Starmer se esforzó y llegó. Esa, a mi juicio, esa la idea. Todo lo que has contado de él, en realidad, encaja dentro de esa política del perfil, a la que yo llamo política del perfil, que a mí me saca de quicio, que es representar una idea una idea del trabajador, de la clase trabajadora, una idea mínima de la clase trabajadora, pero tampoco mucho. Que esto es algo serio, ¿eh? Eso es gobernar un país, y la clase trabajadora pues es una clase muy idealista que quiere cambiar cosas, quiere cambiar el mundo, quiere justicia, pero la política es algo serio, un poquito de esfuerzo, un poquito de cosas para poder llegar. Ojo, que esto de Jeremy Corbyn, que llegaba y decía cosas muy, muy grandilocuentes de los ideales clásicos de la izquierda, eso no. Vamos a la cultura del esfuerzo, más allá de que este señor, pues efectivamente en su momento se habrá esforzado para estudiar, para salir adelante, que por cierto, esto no debería ser meritorio, eso lo hace todo el mundo. Lo que sí que es meritorio es que el Estado ponga los medios para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Pero curiosamente no se ha hablado de eso en la construcción del perfil de Starmer, sino de lo que se ha esforzado él y de lo que ha luchado él, no de las oportunidades que tuvo por una serie de avances de un partido laborista en el gobierno que entonces era o se acercaba a la socialdemocracia. Claro, porque si ellos hablan de que Starmer llegó donde llegó por ese igualador que es la escalera social a través del Estado, de la educación gratuita, universal, etcétera, estaríamos hablando de los ideales de la izquierda. Entonces la cuestión sería, ¿para qué carajo hemos cambiado un secretario general, que es Jeremy Corbyn, que es precisamente lo que defendía, que es el estado del bienestar? Pues habría que construir un perfil que parte del esfuerzo individual, que eso en lo que consta la tercera vía y la perversión de la socialdemocracia convertida ya en la social liberal. Soltaron algunas promesas en campaña, como no puede ser de otra manera, y después del desgaste, ¿no?, que han tenido los gobiernos anteriores del Reino Unido y todo lo vinculado a lo público en esta región del mundo. Entre las promesas destacan aliviar las listas de espera de la sanidad pública, dotarla de más recursos, dar más dinero a las escuelas públicas, construir más de 1 millón de viviendas y rellenar 1 millón de baches al año. Eso como una de las principales promesas, que posiblemente esta sí que la puedan cumplir, ¿no? Y a medio y largo plazo, prometer crear una empresa pública con el fin de invertir en energías renovables. Hablabas antes del Estado español, seguramente que este tipo de promesas te encajan con el actual presidente. Uh-huh. Acabar con el veto para instalar turbinas eólicas en tierra y acercarse a la Unión Europea para un pacto de seguridad energética. Esto traducido viene a decir, como en el caso de la industria armamentística, de la que hablaremos luego, que el Reino Unido no se puede quedar fuera del gran negocio que hay de la transición energética uh-huh. y de la industria armamentística, por supuesto. No ha habido grandes avances, también se lleva poco tiempo. Hay que considerar que los recortes del periodo anterior fueron devastadores. El gasto neto por persona en transporte público y mantenimiento de las calles cayó un 40%, el de vivienda un 35%, el de servicios culturales un 43%, y la propuesta que ha hecho el gobierno laborista, de entrada, no es ambiciosa ni va a resolver los problemas del Reino Unido. Aún así, Yamani, una de las primeras decisiones que Starmer dijo que iba a tomar era terminar con el plan para deportar a Ruanda solicitantes de asilo que llegan al Reino Unido de cualquier país sin haber hecho antes los trámites de regularización. Y bueno, debemos decir que parece que lo ha hecho, pero al mismo tiempo, y aquí sí nos puedes dar tu opinión como experto, anunció que reduciría la migración
y limitaría las posibilidades de personas trabajadoras y estudiantes a la hora de que obtuvieran sus visados. Entonces, ¿cómo se puede compatibilizar una cosa con la otra? Es como darle la vuelta al discurso para decir lo mismo. Bueno, pues esa es la curioso. Yo, mira, como ya me conoces, sabes que a veces invento cosas, palabras porque es que no tengo forma de explicarlo, salvo decir, inventar conceptos nuevos, o a lo mejor existen, pero yo todavía no lo sabía, que es a través del efecto saturación, que es llenar tanto el discurso de promesas de tal modo que es imposible no cumplir. Me explico. Si yo te digo ahora, si tú y yo ahora mismo llegamos a un acuerdo, o tú o yo te digo voy a cumplir 100 cosas, al final estoy seguro que cumpliré contigo, y te digo cuál es el mecanismo. Los seres humanos funcionamos mediante una cosa que se llama el hombre satisfecho. El hombre macho, sino, bueno, utilizamos la palabra hombre, lo siento mucho, como el ser satisfecho. Vamos a cambiar la palabra hombre por el ser satisfecho. Es decir, yo te digo, quiero 100, tú me dices, no, eso no es verdad, eso no puede ser, entonces te doy 10, negociamos, y al final, pues nada, yo te doy 30 y tú te das por satisfecho porque no has conseguido los 100 que tú querías al principio, pero tampoco te has quedado con 0. Joder, pues has conseguido un 30%, bastante respetable, ¿no? Entonces, lo que hace la socialdemocracia, que es una cosa muy de derechas, que es decir que van a hacer muchas cosas. Entonces te saturan, y antes tú has hablado del presidente del gobierno español. Si te fijas, básicamente cada discurso suyo es una promesa. Hasta cuando sale a pedir perdón por las corruptelas de su partido, promete cosas. Promete que va a hacer cosas. Y al final, efectivamente, pues de las 100, lógicamente vas a hacer algo. Las más fáciles, las más simbólicas. ¿Cuál es el discurso luego? Bueno, estoy absolutamente convencido que va a ser así. Bueno, la situación no es fácil. Nos hemos encontrado con una herencia brutal, nos hemos encontrado con un caos de gobierno, nos hemos encontrado con una situación internacional complicadísima, porque estamos al borde de una tercera guerra mundial, mira, de Oriente Medio, el estrecho de Hormuz, no sé qué, no sé cuántitos. Bueno, hemos cumplido con aquello que realmente teníamos que hacer, porque la situación nos obligaba a ello, a no cumplir con todo. ¿Me estoy explicando? Claramente. Y ahora, si quieres, te digo mi opinión sobre el tema migratorio. A mí que diga que la gente no va a mandar a Ruanda porque tenía un acuerdo el anterior gobierno con el dictador ruandés, eso es lo mínimo. Eso ni hace falta. Yo creo que eso ni siquiera la legislación británica, el Reino Unido a lo mejor ni le dejaba. Fíjate, la italiana ni siquiera dejó Meloni mandar gente a Macedonia, perdón, a Albania. Sí, Albania, que está aquí al lado. Imagínate tú, a una zona que todo el mundo reconoce que está en guerra, y encima el gobierno del dictador ruandés está metido en una guerra interna civil del Congo. O sea, pero ojo, de lo que no hablamos es que en uno de sus discursos, no hace mucho, hace apenas dos semanas creo, dijo: Reino Unido no puede seguir recibiendo tanta migración, porque si seguimos en este camino, en esta vía, nuestro país dentro de poco tiempo va a ser irreconocible. La teoría del gran reemplazo. Gracias. Ahí la tienes. Entonces, estamos hablando de un tipo que, por un lado, me recuerda mucho al Aquarius, al famoso barco de Pedro Sánchez, el gran gesto de salvar vidas.
Y en realidad, a la hora de la verdad, estos son gestos que es como la paradoja del prisionero. Si me das algo de tiempo, en un minuto te la explico. Es como aquel prisionero que estaba en una celda de 3 metros, empieza a quejarse, dice: yo esto no puedo vivir así, esto se va en contra de mis derechos, etcétera, etcétera. El verdugo le dice: que te estás quejando por 3 metros, te meto en una celda de 2 metros, 2 por 2. Claro, él se indigna todavía más. Que te sigues quejando, pues te llevo yo a una celda de 1 metro por metro, de 1 metro cuadrado. Claro, él se indigna todavía mucho más, le dice: vale, pues si dejas de quejarte, te devuelvo a la celda de 2 metros cuadrados. Y el pobre prisionero, en su euforia, dice: he ganado, he doblegado al verdugo. Pero de lo que no se da cuenta, que él partía de una celda que era de 3 metros cuadrados, y ahora está en una de solo 2 metros cuadrados. Pues esa es la teoría de la saturación, que es decirnos muchas cosas y acabar creyendo que efectivamente, es verdad, o sea, pues Starmer ha hecho un gran gesto, ha hecho todo lo que quieras, pues ahora la gente no va a ir a Ruanda, que es una zona muy peligrosa, y todo lo que quieras, pero en el fondo está adoptando la teoría, la peor, la más cruel de las teorías respecto al tema migratorio, que es la teoría del gran reemplazo, que es la cosa más nefasta que hay, no solo en el tema de inmigración, sino como humanos, como humanidad. Y llama la atención, pues, las alabanzas, ¿no?, que hacen los socialliberales de manera, pues, a veces más exagerada y otras veces más sutil, de la política que lleva a cabo Giorgia Meloni. Sí, efectivamente. Porque una de las primeras visitas de Starmer precisamente fue a Italia, donde alabó a Meloni y vino a decir que era una gran dirigente, que sabía aplicar el pragmatismo en materia de migración. O sea, algo que podremos poner en la boca de la ultraderecha, ¿no? Exclusivamente. Hay ciertos conceptos que deben ser única y exclusivamente de la derecha, y que cualquier persona de la izquierda no puede ni debe mencionar. En el momento en que escuches una persona que dice de sí mismo: soy de izquierdas, y habla de pragmatismo, flexibilización, absolutamente desconfía, porque esta persona no es de izquierdas. Si tú eres de izquierdas, no puedes hablar de pragmatismo, porque las personas, los seres humanos, lo que no admitimos como seres humanos en nuestro comportamiento, en cómo queremos que nos traten, es el pragmatismo, porque por nuestra naturaleza somos gente que toma decisiones, pues nos comportamos como seres humanos, valga la redundancia. Y también discursivamente, si yo te digo que ha dicho cosas que podría decir Javier Milei, ¿te sorprendería? Por ejemplo, no me sorprendería, pero me gustaría saber. Hilando con lo que decías, dijo que iba a tomar decisiones impopulares porque, claro, ha llegado a ser presidente, ser primer ministro, mejor dicho, y bueno, se ha encontrado un desastre, ¿no? Y utilizando la defensa de los servicios públicos y refiriéndose al estancamiento del país y para mejorar y para conservar el estado de bienestar, según sus propias palabras, una de las medidas que propone con más firmeza es frenar el fraude, entre comillas, que hay con los subsidios. Es decir, con aquellas personas que necesitan los subsidios para sobrevivir en el Reino Unido. O sea, eso básicamente sería echarle la culpa. ¿Ves? Esto, por ejemplo, como... Esto ya podríamos empezar a encajarlo o a pensar como es ya ese señalamiento. Yo no me atrevo a decir que es el odio al pobre, puede ser, seguramente lo es, pero ya empezamos a señalar
a las capas sociales más vulnerables. Hay que hacer todo lo posible para evitar que la gente no trabaje. Palabras textuales. Bueno, ahí lo tienes, ya está. Creo que con esto está dicho todo. O sea, ese fetichismo del trabajo. Habla de trabajo, no derecho al trabajo. No. Es que en Occidente, salvo que yo sepa, no existe ningún país donde tienen derecho al trabajo. Tenemos la obligación de trabajar en todo Occidente. Porque el trabajo, por eso en algún momento, en unos momentos, se relacionó y se intentó, bueno, de hecho se relacionó con la autorrealización hasta que el consumidor parasitó al trabajador. Entonces ya lo de trabajar o no ya era secundario, solo era importante porque gracias al trabajo la mayoría absoluta del 99% de la población podía consumir. Y por eso es muchísimo más importante el consumidor que el trabajador productor. Pero para consumir, el 99% de la población tiene que trabajar. Entonces se vino a explicar que bueno, a través del trabajo nos autorrealizamos, pero ahora ya no solo nos autorrealizamos, sino que el trabajo se ha convertido ya en una cosa ya súper flow, porque lo que se pretende a través de la obligación de la obligación de trabajar es, digamos, socavar los derechos. Porque si tú tienes la obligación, si algo es obligatorio, no puede estar relacionado con tantos derechos. Si ya de por sí no es obligatorio, no sé si me estoy explicando. Si yo te obligo a hacer algo, esa obligación inicial puede llegar a anular todo lo demás, por ejemplo, derechos relacionados con el trabajo. Y ya lo último en esta traca, o una de las últimas referencias que vamos a hacer, es el acercamiento a Donald Trump. Cosa que en principio no debería sorprender, pero es que antes de que él fuera presidente, Elon Musk, hasta hace no mucho íntimo amigo y estrecho colaborador de Trump, llegó a comparar a Starmer con Stalin. Una vez que Trump gana las elecciones, el abrazo es intenso y total, sobre todo en lo que demanda Trump del aumento del gasto militar, como no podía ser de otra manera, porque el Reino Unido tiene grandes intereses y se ha comprometido firmemente a llegar al 2,5% del PIB de gasto en armamento, de momento, como hizo su antecesor Rishi Sunak, en 2032. 2 años después de lo previsto, pero hay este compromiso con Trump y así como multitud de gestos hacia la nueva administración de los Estados Unidos de América, a diferencia de otros países que también son muy próximos a Estados Unidos, como Australia, del que hemos hablado. Pues efectivamente, yo creo que... A ver, yo quiero aquí explicar algo que no lo tenía presente para nada, pero me gustaría intentar establecerlo hoy, quizás para ir abordándolo en otro momento. Y yo creo que el tema de la cercanía fíjate, hay una cercanía histórica, una alianza histórica transatlántica entre Estados Unidos y Inglaterra y Reino Unido, y eso no lo va a movilizar nadie, no lo va a cuestionar nadie, menos aún un tipo como Starmer de la tercera vía. El que podía por lo menos ponerlo en el debate público, que era Jeremy Corbyn, ya sabemos lo que le pasó. Luego, ese curioso, porque Inglaterra, o sea, Reino Unido hace un Brexit para salirse de la Unión Europea y volar libre, pero luego vemos que hay acuerdos que incluso le dan a Reino Unido la capacidad o la posibilidad de beneficiarse incluso de fondos comunes para, o casualidad, para el rearme.
Es decir, esa alianza Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos sigue vigente, más allá de las vicisitudes de un momento dado, porque Reino Unido históricamente euroescéptico hace el Brexit y sale de la Unión Europea, y que habrá que buscar la manera de encajarlo de nuevo sin que forme parte de la Unión Europea. Pero a lo que quería yo llegar, hay un elemento, un actor político que es Occidente entendido como Europa, la vieja Europa, el viejo continente, Estados Unidos, Australia, casi podríamos encajar ahí a Japón, no por culturalmente, sino por alianza estratégica, y Corea del Sur. Estos se comportan como un imperio cuya cabeza visible, muy visible y hegemónica, es Estados Unidos, claramente. Y todos estos van a ir en la misma línea, en la misma dirección que Estados Unidos. Estados Unidos, lo dijo Trump en la campaña electoral, hay que elevar el gasto militar. Ahora mismo, básicamente, todos los países ya tienen el 2%. Creo que uno de los últimos que no cumplía era España, y nos acaban de meter un gasto de 10.400 millones de euros. Starmer tiene el compromiso, y lo va a hacer, de llegar al 3%, y lo va a hacer. La OTAN habla del 5%, a lo mejor no llegamos al 5%, pero 3 y pico, 4 y pico llegaremos seguramente. Sí, ya es una auténtica barbaridad. Con 2 ya es una auténtica barbaridad. Y todo eso va a redundar en beneficio de lo que Varoufakis llama el Minotauro. Y me explico. Occidente se divide principalmente en dos bloques, que es Estados Unidos como líder absoluto y el resto como periferia de Estados Unidos. Pero dentro de ese segundo bloque, la periferia, pues hay dos bloques que son los primeros, que sería Reino Unido, Alemania, Japón, y luego pues el resto pues están ahí pululando. Pero todos ellos están de acuerdo en un hecho, que nadie, absolutamente nadie, especialmente el sur global con los BRICS a la cabeza, no pueden cuestionar el poder y la hegemonía de Occidente liderados por Estados Unidos. Y estos lo tienen clarísimo. Occidente tiene clarísimo que son un bloque de poder y lo van a defender. Y lo estamos viendo ahora mismo. El problema, los BRICS no lo son. No son conscientes. Sí son conscientes, pero todavía queda mucho tiempo para constituirse como bloque. Una última, quizás deberíamos dedicarle otro programa a esto. Los occidentales, cuando un aliado, uno de ellos está en riesgo, le sostienen sin cuestionar. Irán y Rusia tienen un acuerdo de defensa común. Irán ha cumplido con Rusia, independientemente de que estemos de acuerdo o no en la guerra de Ucrania. Le ha sostenido con drones, con mucha tecnología y con muchas armas. Rusia hoy, a día de hoy, que sepamos, no está cumpliendo el tratado firmado con Irán, y por lo tanto, a día de hoy, el bloque occidental, en ese sentido, todavía gana la partida, porque el BRICS no lo tiene muy claro, entre otras cosas porque tiene miembros dentro, o han aceptado miembros dentro que no tienen esa voluntad de convertirse en otro bloque real, contrario, o por lo menos que le pueda discutir la hegemonía a Occidente. Bueno, y dentro de lo que es la defensa hay un elemento que no podemos dejar de analizar,
que es que la Comisión Europea anunció un plan para invertir, como dicen ellos, de 800.000 millones de euros en armamento. Y evidentemente el Reino Unido, sus empresas, Claro. y Europa, que apuesta por aprovecharse de la ventaja y de los conocimientos que tiene para fabricar armamento, las empresas británicas no sé qué van a quedar fuera de este gran negocio de la muerte. No, de hecho, bueno, hay industrias compartidas. Sin ir más lejos, el caza europeo más avanzado, que es el Eurofighter, en Reino Unido forma parte importantísima dentro de lo que es esto de la fabricación de este avión. Starmer mismo habla de la fabricación de unas, no sé si, no recuerdo el número, pero creo que eran 8 submarinos. 12 submarinos nuevos. 12 submarinos nuevos para frenar a Rusia. Que los ofrece muy alegremente a ese bloque occidental para defenderse contra el riesgo inminente, inmediato, que es Rusia, pero el objetivo no es Rusia únicamente, el objetivo real es China. Si a Rusia se la buscaron con Ucrania, a China se la buscarán con Taiwán. O sea que, y ojo, que también Macron ofreció su arsenal nuclear a defender Europa, y ahí no distinguió entre Europa y Europa, entran todos. Lo último que quería decir en este aspecto, cuando yo hablo de Occidente, el bloque occidental, quiero dejar claro que no estoy hablando de la población. La población, sea por lo que decía Zygmunt Bauman, seremos esa este cuarto mundo que no le dejan dormir en los aeropuertos y resguardarse del frío y del calor, o seremos ese ejército de reserva del que hablaba Marx, y valga la redundancia con eso del ejército, seremos tú y yo no lo vamos a hacer, no, porque no somos conscientes de ello por principios, pero muchas de las personas que hoy en día están todavía con eso del bloque occidental, con la hegemonía, y probablemente son beneficiarios y están encantados con tanto gasto, y que gasto en lo militar, y seguramente lo defienden porque dicen que así vamos a volver a las esencias de Europa, de Occidente, y seremos tecnológicamente superiores, y porque nos mienten y nos dicen que la tecnología militar, a través de un sistema, quizás el sistema Ponce, de goteo hacia abajo, también se beneficia lo civil. Mentira. Está demostrado que la industria militar beneficia poquísimo, pero poquísimo a la industria civil. Es más, la industria civil es la que nutre la industria militar. Serán estos que defienden estas ideas, serán los que empuñarán todas esas armas que se van a fabricar gracias a estos fondos, y serán ellos los que morirán en los frentes. El caso es que Europa carece de ese ardor guerrero. Ya hablan de que hay que recuperar el servicio militar obligatorio, porque es difícil convencer a la gente para ir a la guerra. Estoy absolutamente convencido que eso es lo que dijo Borrell, no es lo que dije yo. El jardín y todo eso. Estoy absolutamente convencido que los romanos, fíjate lo que te digo, suena broma, pero a los romanos, a los ciudadanos de Roma, en su momento tampoco querían ir a la guerra, pero acabaron todos, o muchos romanos, y los romanos acabaron en guerras en la Galia, en la Bretaña, en un sinfín de lugares que no tenían por qué ir. Y ahora pasará lo mismo. Cuando llegue el momento,
harán una exaltación tan brutal de la guerra que resultará hasta romántica para ir a ello. Ya lo verás. Y finalmente nos arrastrarán como carne de cañón, como hicieron en otros momentos y en otros periodos históricos, iremos, no porque queremos. Muchos irán porque quieren, otros no. Trataremos de evitarlo, lucharemos por evitarlo. Por supuesto. Esperemos que no sea así y caminaremos hacia otro sentido de las relaciones humanas y de cómo entendemos el mundo y las soluciones que hay que aplicar. Por ir concluyendo, Yamani, ¿el efecto Starmer es un bluff? Starmer, o tal vez nunca hubo efecto. Starmer, si lo pensamos desde la izquierda, es un bluff. Si lo pensamos desde la tercera vía, no lo es. ¿Y qué futuro auguras para esta administración? ¿Crees que se puede construir un ejecutivo como el de Tony Blair, que tuvo una cierta continuidad, no solo en las políticas con respecto a los conservadores, sino que tuvo varios años de presencia y construyeron un liderazgo para un nuevo paradigma? ¿O crees que no, que eso no va a ser así? Bueno, fíjate lo que te voy a decir. Creo que hay que ver la City. Y me explico. Yo creo que tú y yo hemos aprendido mucho estos últimos años. Hemos aprendido que la política, al fin y al cabo, son construcción y percepción. A este señor hemos visto cómo le han construido un perfil que no corresponde con la realidad, pero han dejado la guinda del pastel, que es la cultura del esfuerzo y eso. Y eso solo encaja con una idea de los ricos van a seguir siendo ricos y haciendo todavía más ricos, y al resto de los mortales se les vende la idea de la cultura del esfuerzo. Es decir, si te esfuerzas, vas a lograr tus objetivos, tus sueños. El famoso sueño americano, pero a lo inglés, ¿no? Si a los ricos les va bien, a este señor le seguirán apoyando mediante propaganda muy bien hecha, muy bien construida, y seguirá construyendo una percepción de que es un líder pragmático, un tipo que viene de abajo, que hace todo lo que puede, y a través de la saturación de la que hemos hablado antes está logrando cosas. Teniendo en cuenta que a los ricos siempre les gusta más la derecha, porque nunca se fían del todo de los partidos históricamente de izquierdas, aunque el Partido Laborista le queda poco de izquierda, pero sigue ahí la militancia, ¿sabes? La militancia en un momento dado se rebeló y acabó votando a Jeremy Corbyn. Entonces, como no se fían del todo, si el día de mañana surge un liderazgo fuerte dentro del partido de los Tories, de los conservadores, van a preferir a los conservadores. ¿Qué pasa? Que este señor, y con esto concluyo, este señor a día de hoy debe su éxito a la incompetencia y al escándalo y a la incomparecencia, a la no comparecencia de los Tories. Con esta reflexión ponemos fin al Transatlántico de hoy. Anunciamos que el próximo episodio lo vamos a hacer sobre Oriente Medio. No nos olvidamos de lo que está sucediendo en Palestina, Yamani, y el próximo episodio, como decimos, vamos a hablar seriamente del riesgo real que hay ahora mismo de confrontación bélica mundial, y para el que nada somos ajenos desde el transatlántico. Eso es. El próximo atracaremos en el estrecho de Hormuz. Vayan mirándolo.
Ha sido un placer, Yamani. Igualmente, Muchas José gracias Luis. por acompañarnos. Síganos en transatlántico.org.